Conoce a Sherry Papini. En 2016, un suceso sumió a su familia en años de luto. De la nada, la feliz madre fue secuestrada y le hicieron cosas horribles hasta que dejó de estar en este mundo. O eso creían todos. En este video, presentamos 7 historias increíbles en las que personas que se creían perdidas han reaparecido de la forma más inverosímil. Entre ellas hay personas desaparecidas durante 40 años y desaparecidos encontrados por casualidad en Google Maps. Pero antes de hablar de Sherry Papini, empecemos con la historia de Steve Carter. Steve Carter no es su verdadero nombre es Max Barnes y fue considerado desaparecido durante 30 años, hasta que resolvió su propio caso. Al crecer, se dio cuenta de que algo andaba mal con su familia. Nunca se sintió parte de su familia, así que empezó a investigar para saber más sobre sus antepasados. Encontró en Internet una denuncia de desaparición de 1977 en la que se daba por desaparecido a un recién nacido que había sido robado del hospital por otros padres. Los padres, completamente abrumados por el robo, llevaron al niño a un hogar de acogida donde creció con el nombre de Steve Carter. Sin embargo, al investigar más a fondo, el hombre descubrió que él era el niño que figuraba en la denuncia de desaparición y que había crecido sin sus verdaderos padres durante años. En 2011 se puso en contacto con la mujer que había publicado el anuncio en Internet. Resultó ser su hermana mayor, así que fue 30 años después de su nacimiento cuando Max Barnes conoció a su verdadera familia. Todo porque se hizo cargo del caso de su propia desaparición. Entonces llega un caso muy misterioso que ha tenido en vilo a toda Inglaterra. En el centro de este caso se encuentra un hombre llamado John Darwin. Hasta 2002, Darwin trabajaba como guardia de prisiones y en su tiempo libre emprendía viajes en canoa, pero nunca regresó de uno de sus viajes. Poco después fue declarado oficialmente muerto y su esposa tuvo que dar la terrible noticia a sus 2 hijos. Pero Darwin no estaba muerto. Al contrario, en 2007 fue descubierto a través de la página web de un agente inmobiliario en Panamá en compañía de su esposa. ¿Cómo es posible? Darwin no estaba realmente muerto. De hecho, estaba fingiendo su muerte para cobrar su póliza de seguro de vida, el equivalente a unos 315.000 euros. Su mujer estaba al tanto desde el principio y se llevó el dinero mientras Darwin estaba en Panamá. Una vez que los niños abandonaron el hogar, ella también siguió a su marido a Centroamérica para disfrutar de una vida rica en dinero bajo el sol abrasador. La estafa solo salió a la luz porque el agente inmobiliario había colgado una foto de la pareja en su página web con fines de autopromoción. Darwin y su esposa fueron detenidos y juzgados. Fueron condenados cada uno a 6 años de prisión por estafa. Sin embargo, el juez tuvo una opinión diferente de la sentencia. Dijo que era absolutamente inaceptable, desde un punto de vista moral, hacer creer a los 2 niños que su padre había muerto mientras se divertía con el dinero del seguro. Pero ahora, como prometimos, llegamos a Sherry Papini. Papini es de hecho una mujer estadounidense normal que a primera vista llevaba una vida feliz con su marido y sus 2 hijos. Hasta el 24 de noviembre de 2016, cuando todo cambió. Ese día, Papini desapareció de la nada. Cuando su marido ya se temía lo peor y la daba por muerta, la policía buscó pistas sin descanso, pero fue en vano. Tras un largo periodo en el que no se volvió a saber nada de Papini, ocurrió lo increíble. Su marido la vio en la calle y le preguntó dónde había estado. Como Papini estaba cubierta de heridas y tenía un aspecto muy traumático, su marido supuso lo peor. Papini dijo entonces públicamente a la policía que había sido secuestrada por 2 mujeres mientras hacía footing y luego encadenada.
Sin embargo, la policía se mostró escéptica al respecto desde el principio. Los secuestradores no suelen soltar a sus víctimas después de tanto tiempo, y efectivamente, poco a poco se fue descubriendo que Papini se había inventado toda la historia de principio a fin. En realidad, llevaba una doble vida secreta, pasaba mucho tiempo con otro hombre, con el que incluso tenía una segunda familia. Incluso se infligía heridas para resultar más creíble. El caso de Lula Miller demuestra que los padres también pueden abandonar deliberadamente a sus hijos. Lula Miller es una estadounidense que dio a luz a su tercer hijo en 1974, pero en lugar de llevar una vida familiar feliz, todo se torció poco después del parto y sus hijos pasaron 40 años de infierno. Sin que nadie supiera lo que había pasado, Miller desapareció de la nada. Ni siquiera sus padres sabían lo que ocurría y, en muy poco tiempo, todos supusieron que había sido secuestrada o había muerto. La única pista que tenían era un documento. En este documento, la señora Miller había transferido la custodia de sus hijos a sus padres antes de su desaparición, y ellos se hicieron cargo de sus 3 hijos desde entonces. Sin embargo, en 2014, 40 años después, se reabrió el caso. Tras examinar varias muestras de ADN de mujeres fallecidas, ninguna de las cuales coincidía con Lula Miller, la policía se dio cuenta de que aún tenía que estar en alguna parte. Y efectivamente, en Texas, encontraron a una mujer de aspecto similar que llevaba viviendo allí con un nombre falso desde los años 90. Increíble pero cierto, esa mujer era Lula Miller. En lugar de detenerla, la policía declaró que Lula Miller no había hecho nada malo desde el punto de vista legal, ya que había transferido la custodia a tiempo y no había cometido ningún delito. Sin embargo, desde un punto de vista moral, lo que hizo no fue correcto. Pasemos ahora al caso de desaparición más famoso y extraño de la historia. En 1704, el navegante escocés Alexander Selkirk surcó los 7 mares hasta que él y su tripulación desembarcaron en la deshabitada isla Masatierra, a miles de kilómetros de casa, en algún lugar de la costa de Chile. Él y su tripulación tuvieron que hacer una parada de emergencia en la isla porque el barco estaba averiado. Aunque toda la tripulación esperaba poder continuar pronto su viaje, Selkirk era menos optimista. Aconsejó a su tripulación que no volviera a hacerse a la mar e intentó crear una nueva vida con ellos en la isla. Pero sus hombres se negaron a quedarse, así que zarparon de nuevo sin él. Y el barco no tardó en hundirse. En cuanto a Selkirk, se quedó solo en la isla, sin contacto con el mundo exterior y sin nadie que lo acompañara. Aunque su familia en Escocia hacía tiempo que lo había declarado muerto y había perdido la esperanza de volver a verlo, Selkirk luchó por su supervivencia. Durante 3 años vivió de los frutos de la isla y cazó animales en solitario, hasta que en 1707 llegó un barco procedente de España, pero en lugar de rescatarlo, los españoles y los escoceses eran entonces profundamente hostiles y trataron de matarlo a toda costa. Solo cuando ya no pudieron encontrar su escondite en la isla, se marcharon y pasaron otros 2 años antes de que lo encontraran unos marineros. Esta vez, los marineros ingleses lo encontraron, lo consideraron un aliado y lo llevaron a casa. En total, Alexander Selkirk estuvo 6 años separado de su familia. De hecho, su historia fue tan emocionante y única en su época que se escribió un libro sobre su vida en el siglo XVIII, que todo el mundo conoce, Robinson Crusoe. Por último, llegamos a un caso especial en esta lista. Hace casi 20 años, el estadounidense William Mould hizo un corto viaje por carretera, pero nunca regresó. Como no dejó ninguna carta de despedida ni ningún otro mensaje, todo el mundo supuso que debía haber sufrido un terrible accidente.
Un chico de la zona descubrió accidentalmente en Google Maps que se veía un coche en un lago cercano a la casa de Mould. Cuando lo comunicó a la policía, esta inició inmediatamente la operación de recuperación y efectivamente era el coche de William Mould y también se encontraron algunos de sus restos. Aunque el hallazgo no le devolvió la vida, la familia supo por fin que había sido de William Mould después de 20 años. Dinos en los comentarios cuál de estos casos te ha parecido más interesante. Deja un like y suscríbete si te ha gustado el video. Hasta pronto, aquí en Vale la Pena Saberlo.